Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Durante este trimestre hemos estado estudiando un tema muy importante que se titula Lecciones del libro de Marcos. Y ahora, en esta semana que ya comenzamos, pues estamos estudiando un tema también muy interesante, el cual lleva por título Iniciando el Reino. Muy bien, y ya hemos visto cómo Jesús ocupó su tiempo. Pero ahora quiero que me acompañes para que juntos repasemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso número 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos por el don de la vida, por permitirnos poder estudiar su palabra a través de este medio, poder compartirla con los demás. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que podamos entender las cosas que hemos de estudiar, que su buen espíritu pueda guiarnos y sus buenos ángeles puedan protegernos y asistirnos en todo. Pedimos también que usted pueda bendecir a cada uno que está con nosotros, por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio para el día de hoy. Y vamos a ir a nuestro apartado que es muy interesante. Nuestro apartado para el día de hoy se titula El milagro culminante. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué permitió Dios que le sucediera a uno de los amigos más cercanos de Jesús y cuándo fue Jesús a verlo? Muy bien, entonces va a haber un milagro que va a ser una cosa que no se había visto antes. ¿Y qué es lo que pasó a uno de los amigos de Jesús y cuándo fue a ver a este amigo? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto, porque este es un milagro muy, muy importante. Muy bien, así que acompáñame para que vayamos juntos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer este texto que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, y allí vamos a leer el verso número 14 y después el verso número 17. Veamos lo que nos dice. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Cuando Jesús llegó, halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Muy bien. Un amigo muy cercano de Jesús había muerto, Lázaro. Muy bien. Y le avisaron que estaba enfermo y que fuera a verlo. Pero Jesús tardó un poco en ir a verlo. No fue en el momento. Y allí entonces Lázaro murió. Y cuando muere Jesús va allá y nos habla la palabra de Dios que fue 4 días después. Ya tenía 4 días, estaba en el sepulcro. Veamos ahora lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Esto está en el Desierto de las Gentes, en la página 487. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por tanto, Cristo permaneció lejos, dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Muy bien, entonces Jesús va, después de que Lázaro ha muerto, y pues ahora no había forma de decir, no, pues es que pasó algo diferente. No, Lázaro estaba enfermo, murió y ahora estaba allí. Cosas que los demás maestros y rabinos no hacían en su tiempo, era lo que Jesús estaba haciendo allí. Muy bien, ahora vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice.
Deseo a todas las gentes, página 486. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Muy bien, esto es, muchas veces Jesús, y en múltiples ocasiones, Jesús había curado a muchos enfermos de diversas enfermedades, inclusive de las llamadas enfermedades no curables para aquel entonces. Y las personas lo tomaban como un maestro, un profeta. Inclusive hoy día muchas personas todavía siguen diciendo que Jesús era un profeta, un maestro y nada más. Pero aquí vemos a Jesús que vino 4 días después y hace una clara evidencia de su divinidad. Muy bien, pero vamos a ver qué más tenemos en nuestras preguntas. Así que acompáñame a leer nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Qué hizo Jesús después? Muy bien, entonces Jesús fue a ver a Lázaro cuando ya había muerto, 4 días después. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se manifiesta allí? Porque hasta ese momento muchos maestros habían hecho diferentes cosas, pero Jesús había sanado, había devuelto a la vista, había hecho caminar a los que no podían, había hecho oír a aquellos que no oían. Muy bien, pero ahora va a mostrar una cosa totalmente diferente. Muchos también habían resucitado después de haber muerto, pero ahí justo en ese momento alguno podría decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Jesús hizo eso, pero realmente no estaba muerto. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo en el libro de Juan, capítulo 11. Y allí vamos a leer el verso 38 al 44. Y nos dice de esta manera. Y Jesús, muy conmovido otra vez, fue al sepulcro. Era una cueva en una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. Muy bien. Aquí nosotros vemos lo que Jesús hace 4 días después. Una de las hermanas de Lázaro le dijo, Señor, hiede ya, hace 4 días que está allí. Esto es, el cuerpo ya estaba en un proceso de descomposición. Y ahora le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y bueno, finalmente Jesús le agradece al Padre, no por causa de que lo tenga que decir porque no lo escucha, sino porque las personas que estaban alrededor de él, esto es, no estaba apenas la familia de Lázaro, pero muchas personas habían venido a ver qué es lo que está pasando. Y ahora ven a Lázaro salir 4 días después de haber estado en la tumba y ahora estaba vivo. Muy bien, esto es lo que Jesús hace. Veamos lo que nos dice y cómo nos explica esto la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Desea a todas las gentes, página 492, nos dice así. Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase y habría obedecido a su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que le sacasen. A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra, pero había de ser sacada por manos humanas. Esto es para que las personas vieran estas cosas. Recuerda que Jesús dijo, yo sé que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de los que están alrededor mío. Muy bien, por las personas que estaban allí, porque iba a ser una evidencia tan grande del poder de Dios y de Jesús como el enviado de Dios.
Ahora, vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Así, Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la divinidad. No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre, le fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se le dan. Muy bien, entonces el ser humano tuvo que remover la piedra y cuando Lázaro salió de allá adentro, estaba vendado, estaba atado, dice, de los pies y las manos con las vendas. Dijo, soltadle y dejadle ir. Y la gente tuvo que ir allá y hacer ese trabajo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, este va a ser una evidencia tan grande del poder de Dios que podría decir las personas, nadie le iba a cuestionar si realmente él era el Mesías. Pero aún así muchos continuaron con su idea de que no era el Mesías. Sobre todo los sacerdotes, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, ellos siguieron con su obstinación. Sin embargo, aquí Jesús estaba mostrando la prueba de su divinidad. ¿Pero por qué hizo todo esto? Por causa de enseñarnos esta lección, la cooperación del poder divino con el poder humano. Ya lo leímos, nada va a ser Dios de lo que tú y yo podamos hacer, sino que cuando nosotros hacemos, Dios va a cooperar con nosotros, Dios nos va a dar la fuerza para poder hacer aquello que nosotros no nos es posible. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cuál fue la reacción de los sacerdotes y gobernantes? Esto es, mientras la gente estaba asombrada de ver lo que acababa de acontecer, ¿cuál fue la reacción de los sacerdotes y los dirigentes de Israel? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 11, y allí vamos a leer el verso 47 hasta el verso 54. Leamos allí lo que dice. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro santuario y nuestra nación. Entonces, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solo por esa nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, desde aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se retiró a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Muy bien. En cuanto algunos contemplaron la divinidad de Jesús al hacer este milagro de resucitar a Lázaro, los sacerdotes, los dirigentes de la nación, estaban preocupados porque Jesús hacía muchas señales y todos iban a creer en él. Y entonces ellos estaban preocupados con que vinieran los romanos y les quitaran su lugar, les quitaran su posición. Esa era su preocupación. Muy bien. Y por esa razón ellos decidieron que mejor debería morir. Muy bien. Y procuraban desde entonces matarle. Y Jesús se tuvo que retirar. Ahora veamos lo que está escrito en el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo para ver lo que nos dice. Deseado a todas las gentes, página 495 nos dice así. Muchos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro
fueron inducidos a creer en Jesús, pero el odio de los sacerdotes contra él se intensificó. Estaban más determinados que nunca a detener la obra de Cristo. Tenían esa preocupación ellos de que no se fuera a actuar o se fuera a llevar a cabo unas cosas que ellos no querían que pasaran. Esto es que la gente creyera en Jesús. Así que ellos iban a detener lo que Jesús estaba haciendo. Y la forma de detenerlo, según la visión de ellos, era quitándole la vida. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Y nos dice así: hasta entonces los saduceos no habían alentado el plan de matar a Cristo, pero después de la resurrección de Lázaro, creyeron que únicamente mediante su muerte podrían ser reprimidos sus intrépidas denuncias contra ellos. Muy bien, entonces este grupo de los saduceos no estaban tan decididos a que Jesús hablara las cosas que ellos no hacían correctamente. Así que ellos dijeron, para que no nos siga molestando, para que no siga denunciando aquello que nosotros no hacemos o hacemos, pues mejor le quitamos la vida. Y esa fue la determinación de esta nación, junto con los líderes espirituales y los líderes del pueblo. Pero no ha terminado aquí, hay más todavía. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El milagro culminante de Cristo, la resurrección de Lázaro, había sellado la determinación de los sacerdotes de quitar del mundo a Jesús y sus maravillosas obras que estaban destruyendo rápidamente la influencia que ellos tenían sobre el pueblo. ¿Te das cuenta? Así que aquí nos damos cuenta que ellos estaban preocupados con la popularidad de ellos, como el pueblo los veía a ellos. No estaban tan preocupados realmente con la obra que Dios quería realizar mediante Jesús y también mediante ellos, pero que ellos habían abandonado. Ahora su preocupación era cómo los veía el pueblo, cómo iba a subir el conocimiento de Jesús en la región y no el de ellos. Ellos no serían reconocidos más. Esa era su preocupación. Y por esta razón decidieron que le quitarían la vida a Jesús. Muy bien, pues nuestro estudio ha concluido aquí por hoy, pero vamos a continuar el día de mañana. Quiero invitarte ahora a que tengamos entonces una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que al leer estas palabras podamos también, así como en aquel entonces, afirmarnos en nuestra creencia acerca de Jesús, acerca de Dios que le ha enviado para que pueda redimir al ser humano. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.